Hola, mi nombre es Alexandra Zamora y te doy una muy cordial bienvenida a este canal. Hoy continuaremos en el estudio, verso por verso, palabra por palabra, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estaremos estudiando la porción en el capítulo 9 de los versos 10 al 19. Ese momento importante en que Saulo es visitado por Ananías. Esta persona, este discípulo de Jesús que está en Damasco y que Dios usa para que Saulo de Tarso reciba la vista, sea lleno del Espíritu Santo y pueda comenzar con su crecimiento espiritual para luego ser usado como un gran instrumento de Dios. Y vamos a ver qué nos enseña el texto a nosotros, qué principios bíblicos podemos extraer que podamos aplicarlo en nuestro diario vivir, porque la palabra de Dios siempre va a contribuir con nuestro crecimiento. Bueno, sin más, vamos a continuar. Te recuerdo, si no te has suscrito a este canal, que te suscribas, sobre todo si te gusta el contenido, y que le des un like a la campanita. Bueno, continuamos. Continuamos con este estudio, Hechos de los Apóstoles, este libro histórico que nos narra la historia de la iglesia. Y la porción del texto bíblico que estaremos estudiando hoy es Hechos, capítulo 9, de los versos 10 al 19. Y estaremos viendo algunos aspectos que nos ayudarán a contextualizarnos, a tener algunos detalles que nos ayuden con el contexto, como lo hacemos con todos los estudios. Algunos personajes en esta historia que vamos a notar, algunos estaban en la historia pasada y otros no, es por ejemplo Saulo, que ya venimos en este capítulo estudiando la biografía, la conversión, la transformación de Saulo, quien llegará a ser Pablo. Ananías es un personaje nuevo que entra en esta historia por primera vez. Estaremos estudiando y aprendiendo de Ananías. Y también tendremos aquí a la Trinidad una vez más presente, al Padre, a Jesús y al Espíritu Santo. Algunos lugares que van a ser mencionados en esta porción de la historia del texto bíblico son Damasco, la casa de Judas y la calle llamada Derecha. Y repasando un poco lo que vimos la semana pasada, hablamos sobre la conversión de Saulo. Y recordamos que Saulo es un personaje bíblico sumamente importante en la historia del nacimiento de la iglesia. Su conversión, vamos a verla desde la fe, su conversión desde la cultura y su conversión desde la psicología. Y esto lo vimos la semana pasada, solamente haremos un breve repaso. Uno de los aspectos más importantes que encontramos en Pablo es, si hablamos desde la fe, es que Pablo desde niño había sido formado en la secta de los fariseos, una de las sectas de los judíos. Era un hombre que había recibido la educación religiosa más alta que un ser humano podía recibir en aquella época. ¿Por qué? Porque había estudiado a los pies de un maestro llamado Gamaliel. Y Gamaliel era un hombre tan reconocido y tan admirado y respetado dentro de los rabí, de los maestros de la época del judaísmo, que le llamaban, le decían que la ley, la belleza de la ley le llamaban, porque la forma en cómo enseñaba y el conocimiento tan grande que tenía, hacía que cuando él presentaba la ley,
que la forma de vivir también de él era bella. Entonces le llamaban la belleza de la ley. A Gamaliel, el maestro de Saulo. Esto significa que Saulo conocía el Antiguo Testamento perfectamente, que además cumplía con todas las leyes del judaísmo, tanto las que les habían sido dadas a través de Moisés, como todas las que ellos habían venido agregando a través de los años, que no estaban en la Biblia, pero que las habían ido agregando. Y Pablo se encuentra entonces con este movimiento de fe del cristianismo y cree que este movimiento es contrario a Dios. Entonces persigue a los cristianos. Y esto fue lo que vimos la semana pasada. Entonces, esta es la historia de un hombre que desde la fe, desde su fe, él creía que agradaba a Dios, persiguiendo a los creyentes. Desde la fe, Pablo era una persona que creía que al cielo se entraba haciendo obras y que por eso era muy importante cumplir con la ley y cumplir con todos los rituales de la tradición judía. Para Pablo, el portarse bien, por decirlo en términos nuestros, era importantísimo. Y por eso él cree que todo lo que está haciendo es correcto. Y Pablo está persiguiendo a los creyentes. Eh, Como hablamos ya en el estudio anterior, se calcula que Pablo tuvo que haber asesinado a miles de personas. Y si no directamente, pues comandadas o bajo su liderazgo. Además de torturar muchas personas. Y me pregunto yo si Pablo sería sincero en todo esto que hacía. Según lo que él nos habla, años después de su conversión, que todavía no hemos llegado en el estudio bíblico ahí, Pablo eh, era sincero. Él verdaderamente creía que agradaba a Dios. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces en la vida nosotros podríamos creer que lo que estamos haciendo en nuestra fe agrada a Dios? ¿Cuántas veces y cuántas personas hoy pueden estar totalmente sinceras, de buen corazón, haciendo buenas obras porque creen que eso les va a abrir la puerta al cielo? Cuando en realidad la puerta al cielo no la abren las buenas obras, ni las abre el ser religioso y cumplir con toda la ley como lo hacía Saulo. La puerta del cielo se abre creyendo que Jesucristo es Dios y que murió en una cruz por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios Padre. Es mucho más fácil y es totalmente gratuito. Por eso la salvación es por fe, no es por obras. Pero Pablo creía que era por obras. Y yo me pregunto, ¿y tú que estás estudiando hoy aquí con nosotros? ¿Tú que estás escuchando lo que yo estoy compartiendo? ¿Cómo tú crees que tú entras al cielo? ¿Qué es lo que tú has estado haciendo para entrar al cielo? ¿O no has estado haciendo nada? ¿Cuál es tu condición? ¿Dónde estás tú hoy? Porque yo voy a compartir contigo lo que dice la palabra de Dios. Sí, no lo que dice Alexandra Zamora o lo que dice un libro de filosofía o uno de psicología o lo que dice el libro de los mormones o el libro de los testigos o el libro de el libro de los musulmanes, no. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra? Es el manual de vida para todo ser humano, no solo para los creyentes. La palabra de Dios es el manual de vida para todos los seres humanos. ¿Y cómo estamos seguros? Bueno, es la palabra de Dios. Es Dios hablando a través de su palabra. Por eso uno de los estudios más importantes que todo ser humano debe hacer, sobre todo los seres humanos pensantes, que tienen un análisis, un pensamiento crítico, es estudiar los temas referentes a cómo poder estar seguro de que la Biblia es la palabra de Dios y no un libro alterado, adulterado, manoseado, tocado por los seres humanos que lo escribieron, sino que es la palabra de Dios que Dios se encargó a través de la historia de poner en tus manos, tal y como Él tiene pensado que lleguen a nuestras manos. Bueno,
Ese es Pablo desde la fe. No nos vamos a quedar más por un tema de tiempo y porque esta es la introducción. Eso ya lo cubrimos en el estudio pasado. Pero, ¿qué me dices de la conversión de Saulo desde la psicología? Bueno, sí, Pablo había perseguido a los creyentes, ¿verdad? Y sabemos que lo persiguió porque él mismo lo dice en el texto bíblico, lo leímos la semana pasada. Él persiguió creyentes, él torturó creyentes, él dio permiso para asesinar creyentes, no sabemos si también asesinó a él mismo con sus manos. ¿Cómo tú crees que da la condición moral, la condición psicológica de Saulo? Es muy difícil que una persona, después de haber morir a tanta gente y para la que él aceptó que murieran, o participó, o autorizó, cualquiera de todos, eh, pueda ser una persona que no, su psicología no ha sido influenciada y inclusive una persona que ha perdido contacto con la sensibilidad humana. Porque para matar a alguien, porque piensa diferente a uno, que era lo que hacía Saulo, porque creían diferente a él, pues hay que estar en una posición, ¿verdad? Como bien patológica, ¿verdad? O sea, es de una posición de poder, de dominio, de gobierno sobre los demás. Tiene que haber mucho orgullo también, ¿verdad? Si todos esos elementos convergen acá, y esta pincelada de la psicología solo la doy para inquietar, para provocar reflexión, sobre todo aquellos que les gusta estudiar el comportamiento humano y que puedan ver cómo la Biblia también, aunque no es un libro de psicología, sino el libro de redención, toca estos asuntos si los profundizamos, porque el texto bíblico no habla de esto, pero es un mensaje tácito, o sea, una persona que ha asesinado, tenemos que saber que tiene una psicología muy particular. Tiene que haber sido una persona muy miserable internamente. No solo deshumanizó muchas personas al matarlas, sino que además se deshumanizó él mismo, porque eh, una persona que ha presenciado la muerte de varios seres humanos o ha aceptado, pues lógicamente es una persona que ha tenido una erosión de la empatía humana. Fíjense que en los estudios, las investigaciones que se han hecho sobre los juegos que tienen los niños, esos juegos de matar, de Nintendo, esos jueguitos que usan los niños hoy día, ¿no? En que en el juego son juegos violentos, juegos en que se matan muchas personas, etcétera. Las investigaciones dicen que un niño que juega eso más de 20 minutos al día se puede demostrar que desarrolla una gran insensibilidad y además puede ser afectar y crear en él una gran violencia, imitarla en su comportamiento luego. Y también estos informes y estudios confirman la evidencia de que la exposición a los videojuegos violentos se relaciona directamente con conductas, pensamientos y actitudes agresivas, al tiempo que disminuyen los comportamientos sociales y de empatía hacia las víctimas. Si eso es en un juego, en un videojuego, ¿te puedes imaginar en la vida real? Bueno, este es algo. De él es que estamos hablando. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Cómo alguien puede ser totalmente riguroso en vivir bajo la ley, pero al mismo tiempo ser tan cruel. Interesante, ¿verdad? Porque la religión no es lo mismo que la relación con Dios. Alguien puede ser sumamente religioso y ser un asesino. Y lo vemos con estos cuadros que conocemos en el Medio Oriente, de estas personas jóvenes que matan a los creyentes, los degollan, porque son creyentes. Y estos grupos son grupos radicales musulmanes, no son musulmanes corrientes, aclaro, yo tengo cientos de amigos en todos los países árabes y son gente de valores, de principios. Estamos hablando de radicales extremistas que son capaces de asesinar. Sí, entonces, y sin embargo, oran 5 veces al día y respetan un montón de leyes del Corán. ¿Por qué? Porque la religión
es algo muy diferente a la relación con Dios. Y aquí de lo que hablamos es de relación con Dios. Ahora, hoy día que estamos con estas olas de violencia a nivel mundial, donde hay una bajísima tolerancia a la frustración, donde la frustración se está manejando con violencia, donde encontramos conceptos que han sido el fundamento de la civilización humana, de lo que es bueno y de lo que es malo, es ser cambiados de lugar completamente. Es un momento en que una enseñanza como la que Saulo nos deja o la que nos deja Dios al traer a conversión a un ser humano como Saulo, nos tiene que empoderar, nos tiene que ayudar en la fe para creer que cualquier asesino, que cualquier persona que está en una cárcel por asesinato en serie o cualquier violador o cualquier de estos pedófilos que sabemos que existen hoy en internet, etcétera, puede ser transformado por el poder de Dios, porque Saulo va a ser transformado por el poder de Dios. Y bueno, Saulo entonces vive una conversión desde la fe, desde su psicología, desde su cultura también. ¿Por qué de su cultura? Bueno, porque Saulo, que va a ser Pablo en adelante, se va a encontrar con que Dios hace las cosas muy diferente de todo lo que él creía que era como Dios hacía las cosas. Muchas cosas van a cambiar de acuerdo a la cultura. Ustedes van a encontrarse a Pablo en varios capítulos adelante, inclusive cuando él escribe el libro de Romanos más adelante, Romanos 16, etcétera, que muchas de las personas que lo acompañaban en el servicio a Dios son mujeres. Cuando en la cultura que estamos hablando hoy era una cultura totalmente androcéntrica, donde la mujer no tenía ningún rol más que seguir a un hombre detrás, donde una mujer ni siquiera podía saludar a su hermano en la calle, a su hermano de sangre. O sea, eso para darles una idea, donde esa historia que todos conocemos de una mujer que la encuentran en adulterio y la van a lapidar y se la llevan a Jesús para que Jesús la lapide, pero ni de broma llevan al hombre que estaba con ella. Sí, y ahora Saulo se va a encontrar con que el plan de Dios para la humanidad es muy diferente. No solo en aspectos de la mujer, sino en otros más, como el valor que Jesús empezó a dándole a los niños. Bueno, el hecho es que la persecución de Pablo a los del camino, a los discípulos de Jesús, cuando iba a perseguirlos a Damasco, y iba a entrar a Damasco, Dios, esa persecución de Pablo a sus hijos la tomó personal y paró a Pablo. Pablo iba armado, Pablo iba con gente a tomar a los cristianos de Damasco, traerlos a Jerusalén para meterlos en una cárcel, torturarlos, obligarlos a negar su fe, pero resulta que en el camino se le aparece Jesucristo y tiene esta experiencia que estudiamos la semana pasada. Y en esta experiencia, Dios Padre sale al encuentro de Saulo y le dice, ¿por qué me persigues? Y Jesucristo mismo le habla y Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando el enemigo te ataca, cuando el enemigo viene contra ti, yo quiero que sepas que Dios lo toma personal y va a salir a defenderte. Por la misma razón, nosotros tampoco podemos atacar a otros hermanos y hermanas en la fe. Y si tenemos un pleito, tenemos que medirnos hasta dónde llegamos. No vaya a ser, como dije anteriormente, que nos encontremos peleando con Dios. Interesante, ¿verdad? Todos estos aspectos que convergen en la conversión de Saulo. Dios cambió los planes. Saulo iba con unos representantes del Sanedrín a Damasco a tomar presos a todos los que podía, pero Dios se le aparece y le cambia los planes. ¿Y saben qué pasa con Saulo? Termina como la foto que están viendo. Termina ciego. Dios, a través de la luz que Saulo ve, le ciega los ojos y Saulo no puede ver. Y ese Saulo
que venía a entrar a Damasco desde el dominio, desde el orgullo, desde el poder, desde la fuerza, desde la prepotencia. Entra a Damasco tomado de la mano de alguien que lo tiene que llevar por la calle, porque no puede ver. ¿A ustedes no les parece interesantísimo? Porque mire, Dios le quiebra un brazo a Saulo y no pasa nada. Le quiebra una pierna y tampoco pasa nada. Pero queda ciego y lo deja en un estado de minusvalidez, de humillación, de dependencia, de sumisión, que todo ese poder y toda esa prepotencia y todo ese odio y todo eso queda reducido a un hombre que lo llevan de la mano. Eso dice el texto. El poder de Dios, la grandeza de Dios, lo que Dios es capaz de hacer en un segundo. Pero por otro lado, vemos a un Dios de amor y de misericordia que lo deja ciego para salvarlo del mismo. ¿Cuántas veces en la vida tenemos pruebas y situaciones difíciles que son para el bien nuestro, pero no lo podemos ver, sino hasta unos meses después? A veces nos llevan unos años. Entonces, si podemos especular, porque el texto no lo dice, a mí la técnica que usó Jesús para quebrantar a Pablo, para sanarlo de sus patologías internas, me parece excelente. Pablo planeaba entrar a Damasco a destruir, y Dios, dejándolo ciego, le quitó todo eso. No estoy diciendo que Dios lo castigó, no para nada, ni que la ceguera sea producto del castigo, porque el texto bíblico no lo dice. La ceguera es producto de la luz que se le aparece, que lo encandila, y entonces él queda sin ver. El hecho es que es muy diferente, ¿verdad? La entrada que él tenía pensada a la entrada que Dios le dio. Y que todo esto nos ilumine y nos enseñe cómo el Señor puede trabajar a través de 1000 detalles para que su objetivo se logre en el bienestar de nuestra propia vida y de la comunidad que Saulo iba a torturar y a matar. Continuemos donde quedamos en el estudio anterior. Esa era la introducción. Ustedes me disculpan si esa introducción estuvo larguita. Había en Damasco un discípulo, dice el primer verso del estudio de hoy. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. Había un discípulo en Damasco. O sea, el evangelio había llegado hasta Damasco, que era bien lejos de Jerusalén. De hecho, era en otra nación, era en Siria. A quien el Señor llamó en una visión. Además, Dios le habla en una visión. Y le dice a Ananías, y él le contesta, aquí estoy, Señor. Veamos qué podemos aprender de esto. ¿Quién es Ananías? El significado de Ananías significa el Señor es lleno de gracia. Y leamos qué nos cuenta Pablo sobre Ananías, porque Pablo, muchos capítulos después, en el capítulo 22, ya después de convertido, de transformado, de discipulado, etcétera, escribe cuando le está contando a un rey de cómo fue su conversión y menciona quién fue Ananías. Entonces, nosotros podemos tener un poco de información sobre Ananías, aunque no es el personaje principal de la historia en cuanto a visibilidad en el texto. Pero los Ananías y las Ananías son importantísimos en la Biblia. Sin ellos no hay Saulos. Entonces también démosle honra al que honra se merece. Y veamos por qué. El texto nos va a decir el por qué yo estoy diciendo lo que acabo de decir. Miren lo que dice Pablo de Ananías. Hechos 22:2. Vino a verme un tal Ananías. Recuerden, está hablando con un rey. Pablo. Vino a verme un tal Ananías, hombre devoto que observaba la ley y a quien respetaban mucho los judíos, que allí vivía.
Se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. Entonces, ¿quién era Ananías? Un hombre judío, devoto, que observaba la ley. Era cristiano, pero seguía observando los aspectos de la ley. Claro, porque hay aspectos de la ley que tienen y siguen vigentes. Y a quien respetaban mucho, era alguien respetado, era alguien honrado. Interesante, ¿verdad? Dios no escogió a alguien del pueblo, escogió un líder para que fuera a orar por Saulo cuando queda ciego. Escoge a un discípulo suyo, escoge a alguien de buen testimonio, escoge a alguien que camina con él, que camina con Jesús. Entonces Ananías llega a ser una persona muy importante en esta conversión de Saulo. Igual que la sanidad que recibe Pablo, Dios usa a otra persona para traer sanidad a la vida de Pablo. ¿Y cómo es que Dios se comunica con Ananías? ¿Cuál es el canal de comunicación que Dios usó con Ananías? ¿Qué nos dice el texto? Una visión. Dios habla con Ananías a través de una visión y veremos más adelante que con Pablo también. A Ananías le habla para que vaya a visitar a Pablo y a Pablo le dice que va a llegar un hombre llamado Ananías y a los dos se los dice en visión. Y es que Dios puede hablar de muchas maneras, ¿verdad? Audible, en el espíritu, en el interior, tú escuchas la voz de Dios en ese lugarcito que se llama la conciencia, en esa parte interna tuya, en el hombre invisible que llevamos todos. Puede hablar por sueños, puede hablar a través de ángeles, lo vimos con Felipe en el capítulo 8, puede hablar a través de la enseñanza, aquí mismo. Mientras yo estoy enseñando este texto, Dios puede estar hablando contigo. Y de hecho esa es la idea, porque la idea no es que me escuchen a mí, sino al Señor a través de la enseñanza bíblica. Dios puede usar la Biblia. Y claro, cómo no, si la palabra de Dios es Dios hablándote. Por eso cuando una persona lee la Biblia, está escuchando a Dios. Bueno, ¿cuál fue el canal que usó? Sí, el canal que usó fue la visión. Y esto me recuerda cuando Dios me habló a mí hace muchos años. Yo me acuerdo, era un domingo. Era un domingo de Semana Santa de 1985. Y yo venía de estar con la familia en las afueras de la ciudad, en una zona muy linda en mi país que se llama San Carlos. Habíamos pasado toda la Semana Santa y ese domingo, y yo esa Semana Santa andaba con ganas de buscar a Dios, pero yo no tenía idea dónde, ni cómo, no tenía idea. Así que el Viernes Santo, cuando mi madre me trajo un desayuno delicioso, esos de campo, yo estaba en una hamaca debajo de un árbol, ahí a la orilla de un río. Y mi madre me trajo aquel desayuno. Y yo recuerdo que le dije, mamita, ¿sabes? No voy a desayunar, pues voy a ayunar. Y volví a mirar al cielo y le dije, ¿sabes qué, Dios? Yo no entiendo este asunto tuyo. De hecho, yo no sé si el ayuno es bueno o malo, pero si es bueno, recíbelo para mi libertad. Y si es malo, pues perdona. A las 3 de la tarde del Viernes Santo, llegué y dije, yo voy a ir a hablar con ese Dios que dicen que murió a las 3 de la tarde. Oigan, yo no entendía nada de las cosas de Dios. Y subí a una montañita y allá en la cumbre de la montaña me senté en el césped y me volví y dije, vea, yo no entiendo nada de lo que usted hizo en esa cruz. Yo no entiendo absolutamente nada, pero yo le quiero decir algo. Si algo de lo que usted hizo en esa cruz fue por mí, yo hoy le quiero dar las gracias. Y empecé a llorar de la nada, sin ninguna razón. Fui quebrantada por el Espíritu Santo. Hoy yo sé que fue por el Espíritu Santo, que el momento no entendí. Bueno, resulta que el domingo regresamos a la ciudad, son las 10 de la noche, yo estoy en mi cuarto, en casa de mis padres, y me vuelvo y le digo, a ver, Dios, yo te ando buscando, no tengo idea de dónde más ir. La verdad es que yo no sé dónde está usted. Yo pensé que me lo iba a encontrar esta Semana Santa y yo hice todo esto de irme con la familia y de estar quieta
porque siempre me iba por ahí a las playas de fiesta. Y le dije, y aquí estoy, y no te encontré. O sea, la verdad es que esto es todo lo que yo puedo hacer. Le voy a decir algo. Yo le voy a dar tiempo a usted hasta las 6 de la mañana. Si a las 6 de la mañana usted no se ha aparecido aquí, yo entenderé que usted es una creación del ser humano, que usted es mentira, que usted es una farsa. Pero esto sí le voy a decir. Si usted se aparece aquí a las 6 de la mañana y me prueba que usted es real, y le dije, y no me mande a nadie a hablarme de usted, me tiene que probar que usted es real. Y si usted me prueba que usted es real, yo le prometo que yo le serviré todos los minutos de mi vida. A las 6 de la mañana yo me desperté sentada en la cama y tuve una visión. Y en esa visión yo estaba bajándome de un avión en una playa gris y cuando puse mi pie en la última escalerilla del avión, estaba Jesús ahí esperándome, me puso los brazos alrededor de mis hombros y me llevó a lo largo de la playa y me predicó el evangelio. Y me dijo, y ahora regresa y cuéntales que yo soy tu Dios, que yo soy tu Señor. Esa fue la visión que yo tuve. Y no todas las personas llegan a Cristo a través de una visión, y yo lo sé, y lo entiendo. Pero todas las personas tienen un momento en que usted sabe que usted tiene un encuentro con Jesús. Algunas veces es algo paulatino que va pasando a través de los años, otras veces es un acto inmediato como fue el mío, pero es importante tener ese encuentro con Jesús, como lo tuvo Pablo, como lo tuvo Pablo. Cuando Dios habla con Ananías y le pregunta y lo llama, ¿qué hace Ananías? Aquí estoy. Pareciera como que Ananías estaba muy acostumbrado a tener este tipo de conversaciones con Dios. Miren la tranquilidad, aquí estoy, Señor. Aunque posiblemente eh, Ananías, de oír la voz de Dios, no tenía ni idea de lo que Dios le iba a pedir. Entonces, pues aquí estoy, Señor. Dios nos habla y Él se encarga de que le entendamos. Tal vez no en una visión, tal vez no en un sueño, pero Dios se encarga de que tú entiendas que es Él el que te está hablando. Y la pregunta es, ¿le vas a decir tú como Ananías, aquí estoy, Señor? ¿O te vas a hacer el loco o la loca cuando Dios te habla? Porque lo que te está diciendo duele. No quiero. Yo sí quiero contigo, pero no tanto, Señor. Poquitico. O sea, una relación hay más o menos, pero así como tampoco. O sí vas a hacer como Ananías, decirle, aquí estoy, Señor, dime, ¿qué quieres? Ahora encontramos en el verso 11 que le dice, Ananías le dice, aquí estoy, Señor. Ah, bueno, el Señor le sigue diciendo, ok, anda. Le dijo el Señor, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Miren todas las instrucciones. Todo esto lo está viendo Ananías en una visión. ¿Cómo es una visión? Vieran que una visión es como si usted estuviera viviendo el momento. Es como si fuera la realidad. O sea, a usted le queda el sabor en la piel como si ese momento fue real en su vida. Esa es la diferencia entre una visión y un sueño. El sueño no. Y puedo decirlo porque he tenido sueños con Dios y también he tenido visiones. Y la visión es mucho más real. Bueno, le tomé un par de fotos aquí para que vieran la entrada a la calle derecha. Esto es más o menos como era esta entrada antigua. Y me fui también a Google y le tomé un par de fotos. No sabemos mucho de Judas, pero sí sabemos que esta calle, llamada derecha, derecha de que no tiene curvas, no derecha de aquí a mano derecha,
sino derecha, que no tiene curvas, straight sería en inglés, esta, esta calle todavía existe hoy. Todavía existe hoy. Es una calle que atraviesa del este al oeste todo Damasco, donde los comerciantes en esa época tenían sus lugarcitos para la venta y hoy todavía los tienen. Veamos algunas fotos, así como rápido. Esta es ya la calle en el siglo XX. Y esta es una de las zonas donde hay vida social para los jóvenes, en la calle de Damasco, en la calle derecha. Y así es como se mira por una de las entradas a la calle. Y esta es otra parte donde están los negocios, como pueden ver, lo que se llama un bazar en los países árabes. La casa de Judas estaba al final de esta calle. De Judas no tenemos información, ni en el texto, ni la tradición tampoco. No hay libros históricos que lo mencionen. Pero, ¿verdad que es interesante cómo Dios le da estos detalles a Ananías? O sea, este hombre Judas está en tal y tal lugar, eh, es en este y este lugar, está orando, está haciendo esto. O sea, Dios me da todo ese montón de detallitos. Qué interesante, ¿verdad? Así que nosotros también podemos esperar que cuando necesitamos que Dios nos guíe en alguna área y necesitamos que sea específico, no porque nosotros lo necesitamos, sino porque Él sabe que lo necesitamos, Él sabe cómo ser específico y Él va a tener cuidado de ser específico de manera que le entendamos. Y está orando. Sí, ¿qué hace Saulo cuando tiene este encuentro con Jesús? Ora. Es que la oración es importantísima. Es importantísima. Jesús antes de comenzar su ministerio oró. Moisés cuando recibió los mandamientos oró. Sí, la oración es importantísima para que lo que Dios tiene para tu vida ocurra. Por eso es que el enemigo se va a encargar de que tú cada día ores menos. Porque entre menos horas, menos vas a ver las cosas fluir en tu vida, la voluntad de Dios fluir, las bendiciones venir. Él no quiere que oremos. Bueno, Pablo está orando. Eso es lo que está haciendo, es mientras espera que Dios le diga qué es lo que sigue. Está orando. Y Dios se lo dice. Ananías le dice, él está orando. ¿Tú te puedes imaginar cuánta gente estaba orando para que Pablo llegara a los pies de Cristo? ¿Te puedes imaginar el horror de la gente que sabía que Pablo era un asesino y que andaba persiguiéndolos? Y posiblemente había matado a una hermana, posiblemente había encarcelado a un tío, posiblemente había torturado a un abuelo. O sea, Pablo debe haber tenido un ejército de gente orando por él para que llegara a este punto. Amigos y amigas, creamos en que Dios puede transformar esa gente que tú crees que es intransformable, que tú crees que jamás llegarían a los pies de Cristo, que tú crees que jamás optarían por Dios. Por esa persona atea que no quiere nada con Dios, que no le interesan las cosas de Dios. Por esa persona corrupta que hace tanto daño, por ese preso que está en la cárcel porque ha hecho muchísimo daño a la sociedad, por ese terrorista. Bueno, yo quiero decirte que hay poder en el Evangelio y que Dios sí puede transformar una vida independientemente del estado de miseria en que se encuentre. Eso es lo que nos enseña esta historia. Había gente orando y además Pablo está orando. Les voy a contar quién fue mi Ananías. Les cuento entonces quién fue mi Ananías. Yo me despierto esa mañana y tengo esa visión que les estaba contando. Y cuando tengo esa visión, entre toda la experiencia, que no estoy contando aquí todos los detalles, yo veo una pantalla gigante y un número de teléfono que no sé de quién es, yo lo marco.
Y la persona que contesta al otro lado a las 6:30 de la mañana, despertando yo la gente, se vuelve y dice, aló, aló. Inmediatamente le reconozco la voz, porque yo no sabía quién era el número. Y le digo, Isabelita. Y me dice, ay, mamita, ¿qué le pasó? ¿Cómo está? ¿Por qué me estás llamando a esta hora? Y entonces le digo, ay, yo no sé, Isabelita, discúlpame, pero es que miras que tuve como un sueño, como algo, y yo creo que era con ese Dios que usted me dijo hace muchos años que me amaba. Resulta que Isabelita era mi peluquera. Y unos 5 años atrás, ella me estaba peinando para un programa en la televisión y se volvió y me dijo, ay, mamita, usted sabe que Dios la ama. Y yo le dije, ay, Isabel, ¿cuál Dios? Ese Dios que no protege a los niños, ese Dios que no cuida la naturaleza, ese Dios. Así le contesté a Isabel. Ese número de teléfono de la visión era de Isabelita. Y le digo, Isabelita, ¿será que yo puedo ir a tu casa y hablar contigo de esta experiencia que tuve tan rara? Y se vuelve y dice, ay, mamita, yo hoy no puedo porque es que tengo que ir a la iglesia. Y le digo, ¿y si yo voy ahí a tu iglesia? Me dice, bueno, y si quieres, es una reunión de mujeres en la tarde. Dicho y hecho, yo ahí llegué, parqué mi carro, toqué el pito. Cuando veo salir por la puerta de esa iglesia de Pavas en Costa Rica, Centro Cristiano de Crecimiento, el pastor era Orlando Álvarez, hoy pastor de Dimensión Cristiana en San Francisco de Ríos. Cuando yo veo a esa mujer que viene por el caminillo bajando las gradas y viene descalza. No es Isabelita, es una señora gordita, bajita, pelo negro, con una colita, vestida súper humilde. Y viene bajando las gradas y me dice que entre. Y yo digo, pues seguro se equivocó, ¿cómo me va a decir? Y yo la veo sin zapatos. Y me vuelvo y digo, ¿y qué me puede enseñar a mí? Vean qué orgullo el mío. Vean qué arrogancia la mía. ¿Qué me puede enseñar a mí alguien sin zapatos? Eso fue lo que pensé. Imagínense ustedes. Y esa señora me invitó a ir a un cuartito que había por ahí. ¿Y saben qué sucedió? Que no les puedo contar lo que pasó, solo sé que me dijeron que iban a orar por mí. Y cuando yo me desperté, estaba en el suelo, habían pasado 3, 4 horas y ya era oscuro. Y no había nadie en el cuartito. Me cuentan ellas luego que se cansaron de esperarme a que yo volviera en mí. ¿Saben quién era doña Elvira? No lo voy a hacer largo. Doña Elvira era una viejita que había muerto y en la morgue con bolsa plástica, etcétera, había vuelto a la vida. Y esa es la señora que Dios pone, esa es mi Ananías, a orar por mí cuando yo empiezo a caminar con Jesús. Pues yo ahí me despierto en el suelo y empiezo a caminar para salir de ahí porque ya vi que era oscuro y estaba sola y en una iglesia. Yo nunca he visto en una iglesia, o sea, era como todo muy complicado. Entonces salgo por el pasillo y en lo que voy caminando por el pasillo, una jovencita, Angie se llamaba, me dice, oiga, ¿es usted Alexandra Zamora? Ella me jala de la blusa, sí, y se vuelve y me dice, yo tengo 3 años de estar orando por usted. Es más, yo compré un póster de un periódico donde usted salió y lo pegué en la puerta de mi cuarto y yo tengo 3 años de orar por usted. Y hoy la encuentro a usted en este lugar buscando a Dios. Ella se llama Angie, es de Atillo. Tengo años de no verla. Me encantaría volver a ver a Angie. Una joven muy linda, con lagrimitas en sus ojos. Ella era una jovencita. Angie tendría 17, 18 años. Y este es el póster que ella tenía. Yo estoy teniendo esta experiencia en 1985, un 8 de abril, un 9 de abril, por ahí, que acaba de pasar la Semana Santa. Y véanle la fecha a este artículo del periódico en Costa Rica.
Veanle la fecha. Julio de 1983. Exacto lo que ella me dice. Ella me dice, tengo 2, 3 años de estar orando por usted. Esto es en el 83. Y este momento que yo estoy teniendo es en el 85, 83, 84, 85. Ella tenía ese tiempo de estar orando. Entonces la oración es muy poderosa. Empieza a orar por ese amigo, por esa amiga que tú crees que es imposible que se acerque a Dios. Y a ver, un poquito de humildad. Pero dime que muchos no pensarían que tú eras un imposible hace un tiempito atrás. Y aquí estás, estudiando la palabra de Dios. Hace unos años atrás, ¿alguien hubiera creído que tú ibas a ser un discípulo o una discípula de Jesús? El verso 12 continúa la historia de Pablo. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. ¡Qué detalle! O sea, le habla a Ananías y le explica, le habla visión a Ananías y le dice que ya Saulo también tuvo una visión. Eso es lo que Dios está haciendo acá. Habló con los dos a través de una visión. ¡Qué Dios tan detallista! Preocupándose porque se sintieran bien, porque se sintieran seguros. O sea, que Saulo se sintiera seguro, porque ya ha visto que llegan a niñas a orar por él. Qué manera de comunicación, ¿verdad? Más efectiva. Qué cuidados tiene Dios. Pero también esto va a tranquilizar mucho a Ananías, porque, bueno, eh, porque Dios se lo puso a este Saulo muy bien. Ahí está orando, está en un cuarto, ve para allá. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a los que creen en ti, en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí. Que es que no te has enterado, Dios. Tú no sabías, Dios, que Él está autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que aquí invocan el nombre del Señor. O sea, que tiene autoridad no solo en Jerusalén, sino que la tiene aquí también. Ananías está explicándole a Dios. Qué belleza, ¿verdad? Qué relación tan horizontal. Ahí como dos amigos hablando, así como tú y yo tenemos que hablar con Dios. Y dice, y ahora lo tenemos aquí, Ananías tenía miedo. Claro, si Saulo venía a Damasco a llevarse a los cristianos, ¿quién tú crees que era el primero que se iba? Ananías, era el líder, por lo que el texto nos revela. Y si no era el primero, era uno de los primeros. Posiblemente uno de los objetivos de Saulo era Ananías. Y ahora lo tenemos aquí. Qué susto, ¿verdad? Entonces, Ananías, pues, le explica a Dios, le comenta a Dios. Pero claro, es que también tratemos de entender por un momento. A ver, que Dios te pida que vayas a evangelizar al terrorista radical musulmán que tú sabes que ha matado a otros cristianos y Dios te diga, ve a la casa de él y ve a orar. Es lógico, es más o menos lo mismo lo que le está pasando a Saulo, a Ananías, perdón, mandándolo donde Saulo. Es muy fuerte lo que Dios le está pidiendo. Es muy humano tener ese miedo que tenía Ananías. Pero me encanta la cotidianidad que se ve entre ellos. Ese conversar con libertad. Ananías no fue así como aquí está el jefe y yo no puedo conversar del asunto, lo que siento. No, no, no solo conversó, Dios lo escuchó. Dios lo escuchó. Y veamos que sí lo escuchó. Porque ve lo que le dice en el 15. Ve, insistió el Señor. Se lo escucha y le dice, sí, pero igual ve. Porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones, a reyes
como al mismo pueblo de Israel. O sea, además le confirió a Ananías esta información que no voy a parar en ella, pero le está diciendo que el evangelio es para más allá de los judíos, es para todas las naciones. Esto todavía ni siquiera los 12 apóstoles lo saben. Pedro todavía no ha empezado con los gentiles, empezará en el próximo capítulo. Todavía no ha vivido Pedro la experiencia que el evangelio no es solo para los judíos y ya Dios se lo está revelando a Ananías. Y luego le dice, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. O sea que Saulo tenía un camino de sufrimiento y se lo está diciendo a Ananías de una vez. El Señor le da una explicación a Ananías. ¿Ven la ternura de Dios? Ananías tiene miedo y el Señor le dice, a ver, Ananías, ve, ¿por qué? Porque es un instrumento, lo voy a usar mucho. Mira que él va a llegarle a los reyes, o sea, así como un líder conversando, ¿no? Con un subalterno. A mí me parece como Dios tan humano. Me encanta. Esa relación que Dios tiene con nosotros, los que le servimos, con sus hijos, es bellísima. Es tan linda que es parte de lo que nos hace querer servir. La clase de jefes. Instrumento escogido. Es un instrumento escogido. O sea, todo lo que ha vivido y lo que ha hecho, yo ahora lo voy a usar. Eso es más o menos lo que le dice. Eso, yo lo voy a usar. Aunque aunque haya sido una persona que ha hecho tantas cosas. Y anote esto acá, porque aunque no es un mensaje textual, es un mensaje tácito. Ananías tuvo que perdonar a Pablo. En este momento, ¿sabe? Lo tuvo que perdonar. El perdón es algo que los creyentes tenemos que usar muy a menudo, que todo ser humano debería de usar aunque no sea creyente, porque es muy difícil mantener relaciones interpersonales cuando no hay perdón. Hoy te van a ofender a ti, pero mañana tú vas a ofender a alguien. Hoy te vas a criticar a ti, pero un día tú también vas a criticar. Alguien va a murmurar de ti, sí, pero también tú vas a murmurar de ese alguien. Entonces el perdón debe ser algo que usamos en el matrimonio, en el diario vivir, en el trabajo, con los compañeros, con los amigos, con la familia en la fe. El perdón es un elemento importantísimo. Ananías no tiene que perdonar que murmuraron de él. No, Ananías tiene que perdonar a Pablo que venía a matarlo o venía a llevárselo preso. Posiblemente Ananías le tiene que perdonar a Pablo que algunos de sus familiares en Jerusalén fueron atormentados por Saulo. Y aunque no hubiera conocido personas, el dolor de que estaba persiguiendo a los creyentes. Así que Ananías tuvo que ejercer el perdón. Y de paso, aunque no es el tema de hoy, lo dejo ahí, que veamos que el perdón no es producto de los sentimientos. El perdón es producto de la voluntad. Nace en la voluntad. Se toma la decisión de perdonar. No tiene que ver si quiero o no quiero, si la otra persona lo merece o no lo merece. No tiene que ver, esos elementos no tienen que ver. El perdón es un acto de la voluntad. Dios perdonó al ser humano en la muerte de Jesucristo, independientemente de que lo mereciéramos o no. El perdón nace en el corazón de Dios cuando envía a su Hijo a morir a una cruz. El verso 17 dice, Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo. ¿Qué hizo Ananías? Conversó con Dios lo que sentía, pero al final, ¿qué hizo? Obedeció a Dios. Ananías se fue y llegó a la casa, impuso las manos sobre Saulo. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice? Eso es para mí una de las cosas más importantes. Hermano Saulo. Hermano Saulo. Sí, hay que estar dispuesto a tomar riesgos para ser discípulos. Aquí Ananías viene a obedecer a Dios. Tiene que estar dispuesto, tiene que tomar riesgos y tiene que invertir tiempo. Tú no puedes hacer discípulos sin estar dispuesto, sin tomar riesgos y sin invertir tiempo. Todo eso se tiene que hacer.
le impuso las manos a Saulo. ¿Qué más hizo Ananías? Hermano Saulo. ¿Se pueden imaginar ustedes el sentido de pertenencia que le da esta bienvenida que le hace Ananías a su enemigo, a su perseguidor? Hermano Saulo. O sea, bienvenido a la familia. Esto incluye perdón, incluye amor. No, 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 esto es sanidad misma. Esto es parte de la sanidad de Saulo. Tener una bienvenida tan cálida cuando no la merecía. Y luego nos dice, el Señor Jesús, que se te apareció, el mismo Señor que se te apareció en el camino, me envió a mí para que recobres la vista. Sí, Saulo, le servimos al mismo Señor. Y tú seas lleno del Espíritu Santo. Es que además, Saulo no es lleno del Espíritu Santo porque sí, es lleno del Espíritu Santo y Dios envía a un instrumento suyo, a Ananías. ¿Pueden ver cómo Dios usa los miembros del cuerpo para que haya una interrelación entre nosotros? Dios pudo bautizarlo sin necesidad de Ananías, pero no lo hizo. Dios pudo hacer todo sin necesidad de Ananías, pero no lo hizo. Porque Dios usa los diferentes miembros de su cuerpo para que nos bendigamos unos a otros en todos los aspectos de nuestra vida. Pero entonces, esta frase de hermano Saulo es una frase así que es poderosísima acá, en cuanto a la sanidad, en cuanto al sentimiento de pertenencia, a la inclusión, a bienvenido, al perdón mismo. Dios en su amor y misericordia transforma vidas. Pero además, aquí que presenciamos, bueno, que Ananías puede llegar tranquilo. ¿Por qué? Porque Saulo está ciego, no le puede hacer nada. Que Dios tan inteligente, ¿no les parece? Se lo dejó ciego. Se lo puso ciego para que Ananías estuviera tranquilo. Ah, porque Saulo con vista, quién sabe, ¿no? Si estaría así tan humildito ahí orando. Este Dios, qué genial. Qué genial Dios. A mí me encanta. Tiene unas cosas así como de muy inteligente. Hay milagros de milagros. Y este hombre va a recobrar la vista. Y eso es un milagro. Pero no hay milagro mayor en la historia de la humanidad, ni milagro más grande que tú y yo vamos a presenciar en nuestra vida, que nosotros seamos salvos por gracia. Ese es el milagro más grande que está viviendo Pablo. Ese es el milagro más grande que tú y yo veremos. Es más grande que ver a un paralítico caminar. Es más grande que ver a una persona ser sanada. La salvación. Tener la seguridad de que si nos morimos hoy, entramos al cielo y tendremos vida eterna. Ese es el milagro más poderoso que existe. Y también lo hace el Espíritu Santo. Y digo esto porque muchas veces hacemos un gran énfasis en los milagros de sanidades, como si fuera lo máximo que hemos presenciado. Pero hay milagros, son superiores, que no se ven, pero que son en el interior de una vida, cuando una vida es gobernada por el Espíritu Santo y es transformada. Y dice que Saulo será lleno del Espíritu Santo. Ananías está diciéndole a Pablo, Jesucristo es Dios, ese mismo Dios del camino me habló a mí. Entonces Jesucristo es Dios, pero también es el Salvador. La palabra Kyrios, que es lo que significa Señor, que se refería a un tipo de señorío de aquella persona que reconocía que Jesucristo era su amo y él es su esclavo, y como esclavo no tiene derechos. Esa es la palabra Kyrios, es la palabra en griego que está ahí cuando le dice el Jesús, el Señor que se te apareció en el camino. Es el amo, pero la palabra viene del amo, del dueño de los esclavos, del creador, del Señor, no del maestro nada más, sino del Señor de señores.
el hacedor. Nosotros somos hechos por Dios. Corintios 12, 1 Corintios 12:3 dice, por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Esa palabra, Señor, es la palabra Kyrios que estaba hablando. Es un reconocimiento de que estamos delante de nuestro Hacedor, no del Maestro, no del profeta, no del iluminado. No, delante del Señor, el dador de la vida. Y de una vez ora para que sea lleno del Espíritu Santo. Hay un comentarista que dice, Beacon Hill, en el comentario bíblico suyo, dice, el poder divino necesita de la cooperación humana. Ese Dios que está usando a Ananías, aunque pudo omitir de él y haber hecho el trabajo directamente en Saulo, así como lo encandiló y lo paró en el camino, pudo haber hecho todo. Pero no, usó su cuerpo, usó a sus hijos y a sus hijas. Entonces, cuando Dios quiera usarte, vas a ser tú como Ananías y le vas a decir, habla Señor, aquí estoy. Eso fue lo que hizo Ananías. Y obedeció, a pesar de que era un reto y un desafío para él. Pero Dios lo tranquilizó y le dijo, pero te lo tengo ciego, tranquilo, no te puede morder. Ese es Dios, ese es nuestro Señor. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas. Recobró la vista, se levantó y fue bautizado. ¡Wow! Todo eso sucedió en la vida de Saulo. Rapidísimo. Algunas personas viven esta experiencia así como Saulo, rápido. Pero otras personas les puede tomar meses, a otros les puede tomar años, a otros les puede tomar días. Todos somos de procesos, somos diferentes, el Señor camina con nosotros y nos atiende diferente. Y nuestra historia es personal. Y cada uno de nosotros tendrá una historia que contar, como Saulo tiene la suya. Y fue bautizado, miren qué interesante, él se bautiza. Y no es el bautismo del Espíritu Santo, porque ese ya fue mencionado anteriormente. Es el bautismo en agua. Luego comió y recobró las fuerzas. Saulo tiene un encuentro personal con Jesús, una transformación de vida, un bautismo en agua, un bautismo del Espíritu Santo. Y sometió su voluntad a Dios. Y este es un proceso muy simple, muy básico, por el que los creyentes pasamos. Tenemos un encuentro personal con Jesús. Nuestra vida es transformada a través de un proceso, de un lavamiento cuando vamos entendiendo su palabra. Recibimos el bautismo del Espíritu Santo que nos empodera, nos da la fuerza para dejar lo que tenemos que dejar y para empezar a hacer lo que tenemos que empezar a hacer. Y luego nos bautizamos en agua, que es un testimonio público de nuestra fe. Y continuamos nuestro caminar con Jesús, aprendiendo a someter nuestra voluntad a la de Él, como está haciendo Ananías y ahora empezará a hacer Saulo. Y este es el proceso que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y este proceso de someter nuestra voluntad a la de Dios nunca acaba, nunca acaba. Nos encontrará un día ese momento en que todos vamos a partir a la presencia de Dios y estaremos en la escuela aprendiendo a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Pero ya tuvimos el encuentro, ya nuestra vida está siendo transformada, ya hemos recibido el poder del Espíritu Santo, ya nos hemos bautizado en agua, estamos listos para irnos con el Señor cuando Él quiera.
No nos va a sorprender la muerte nunca, porque nosotros vamos a estar listos. Y esto y más, aprendemos de esta experiencia de Saulo de Tarso, un hombre que entendió y obedeció. Él entendió que iba persiguiendo a Jesús y le preguntó, ¿y ahora qué hago? Ese es Saulo. Y la pregunta para nosotros es, ¿entendemos nosotros? ¿Hemos entendido nosotros el Evangelio? Y si lo hemos entendido, si nosotros hemos entendido el mensaje de Dios para nuestra vida, si hemos tenido ese encuentro con Jesús y hemos entendido el Evangelio, ¿estamos haciendo y poniendo en práctica lo que hemos entendido? ¿O lo hemos entendido y lo seguimos y obedecemos algunas cosas, pero no todas? Las que me cuestan menos, las que a mí me parece bien. ¿O sí hemos entendido y hemos obedecido? Que el Espíritu de Dios continúe hablándote, que Dios guíe tus pasos, que el Señor siga iluminando tu entendimiento, que la palabra de Dios sea una lámpara a tus pies y que Dios te dé la fuerza, la valentía, el denuedo para, así como Ananías, poder decirle, aquí estoy, Señor, habla, que yo te escucho. Que Dios nos ayude a seguir ejemplos como el de Ananías, que invirtió tiempo, corrió riesgos, tuvo la actitud correcta de obedecer a Dios. Y entonces surgen los Saulos. Que Dios llame muchas Ananías y muchos Ananías para que podamos seguir orando por los Saulos y los que continuarán con el movimiento de la fe, para que muchos conozcan que Jesucristo es Dios y el Señor. Que Dios continúe bendiciéndonos y que nos ayude y nos encontramos en el próximo estudio.